Acá está. Ahí está. Pásenlo, policía. Está ahí. Por acá. Dormía en su exclusivo departamento de Miraflores cuando fue sorprendido por las autoridades. Para los fines de la organización criminal que está dedicada al delito de extorsión. Al mismo tiempo, en otra vivienda, esta mujer rompía en llanto al verse acorralada por la policía. Señora, viene orden policial, señora, voy a decirle que viene orden policial. No, por favor, no. Se trata de 4 clanes familiares, presuntos integrantes de la red criminal Cuentas del Miedo. Una banda que, según la investigación, amasó más de 9 millones de soles, producto de extorsiones a empresas de transporte. En un mega operativo realizado durante la madrugada, las autoridades allanaron 20 inmuebles en 8 distritos de Lima, además de 3 celdas en los penales de Chorrillos y San Juan del Lurigancho. Mi hijo va a venir mañana, yo trabajo en otro cachuelo. ¿Dónde trabaja él exactamente? ¿Pero vive acá? En total fueron 16 los detenidos, entre ellos un chofer de la empresa Los Rojitos, quien cumplía el rol de datero y receptor de los pagos de cupos. También fue detenido un miembro del ejército intervenido en un cuartel de Chorrillos. En este mega operativo se ha detenido a la mujer de Pitbull, de Gastañodí, Tapia Jesús Manuel, alias Pitbull, que está preso en el penal de Pasco. A su mujer le hemos detenido. También se ha detenido a un chofer de Los Rojitos, entonces no descartamos que estos criminales tengan también directa relación con este delincuente, este desgraciado maldito que mató a 3 personas en un atentado contra esta empresa de transporte público conocido como Los Rojitos. Entre las empresas de transporte extorsionadas figuran Los Rojitos y El Rápido. De acuerdo con la tesis fiscal, esta banda criminal habría iniciado sus operaciones en 2023. Uno de los principales detenidos es Víctor Eduardo Mesa, alias Chileno, intervenido en su vivienda de Miraflores. Según la investigación, en sus cuentas bancarias se halló más de 1 millón de soles, además de dinero en efectivo dentro de su departamento. Hace algunos meses, este mismo hombre negó públicamente pertenecer a una organización criminal. Al momento de su detención, se negó a firmar documentos y aseguró que no realizaría ninguna diligencia sin la presencia de su abogado. Esto es de la resolución judicial. No puedo firmar nada si No va a firmar nada. Hay presidencia de defensor público para garantizar su derecho. Tengo que estar mi abogado para firmar algo. Las autoridades también determinaron que la banda utilizaba distintos nombres de organizaciones criminales para firmar sus mensajes extorsivos y así evadir a la justicia. Como los trujillanos, los mexicanos, los norteños, los injertos del cono norte, los papis, entre otros nombres que se autodenominaban. Según la Fiscalía, la red también buscaba blanquear el dinero obtenido de las extorsiones a través de casas de apuesta y casinos. Ellos compran una membresía donde abren una cuenta y depositan dinero para que vayan apostando y van retirando el dinero. En la casa de apuestas se ha determinado que han movido más de medio millón de soles. Todos los intervenidos permanecerán con detención preliminar por 15 días. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera dispuso la inmovilización de sus cuentas bancarias como parte de las investigaciones. Más información sobre este caso con nuestro compañero Smith Quispe. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Lorena? Amigos, buenas tardes. Así es, tenemos más datos sobre esta importante organización criminal denominada Cuentas del Miedo. Un grupo criminal que tenía en su haber más de 9 millones de soles. Y es que durante 3 años este grupo criminal estuvo sometiendo al terror, a la extorsión a más de 10 empresas de transportes, muchas de ellas que operan precisamente en Lima Sur. Y lo que se ha descubierto hasta el momento es que estos criminales habían puesto una nueva modalidad para recaudar el dinero. Es decir, obtenían los montos de la extorsión, montos que incluso superaban los 10.000 soles semanales y obligaban a las víctimas a depositarlos en cuentas de casas de apuestas o de casinos, incluso a través de la compra de membresías.
Esta es una nueva modalidad que la Fiscalía ya está investigando y de esta manera pues lavaban el dinero, lo fraguaban, lo blanqueaban, lo hacían pasar como lícito. Además pues estos sujetos incluso operaban desde la prisión. Uno de ellos incluso desde el penal de Cochamarca. Además, aquí en Lima también se intervinieron 2 penales, el penal del Urigancho y el penal de mujeres de Chorrillos. Ojo que también desde el penal no se ha descartado que se hayan realizado diversas coordinaciones o que incluso hayan recibido hasta allí el dinero de la extorsión. Se habla pues de una facción financiera que tiene como participación principal a Víctor Eduardo Mesa Escobar, alias Chileno, quien tenía más de 1 millón de soles en su cuenta, y él ha sido detenido precisamente en una zona bastante lujosa de Miraflores, en un dúplex de un edificio que tiene incluso vista al mar. En este departamento se halló más de 6.000 soles de dinero en efectivo, además de licores bastante costosos. Y él conversó precisamente con Latina en enero del 2025 y él decide ser un empresario dedicado al rubro de eventos artísticos. Sin embargo, en las redes sociales que él mismo promociona, en la página web, esta ya ni siquiera existe, solo se observan apenas 2 conciertos realizados, muy distante de un promotor pues bastante acaudalado, Lorena. Por supuesto, Smith, una situación que preocupa porque, claro, de alguna manera uno ve cómo estas organizaciones criminales se infiltran en negocios que son de fachada, ¿no? Que parecen normales, que parecen de manera regular, buscando lavar ese dinero. E interesante aquello que mencionas sobre los infiltrados de empresarios que en el fondo no son empresarios, dineros que llegan a través de casas de apuestas. Y el caso de los choferes o presuntos choferes que parece que son parte del grupo de las víctimas, cuando en realidad son la campana o parte de los victimarios. En efecto, lo que ha revelado más temprano la policía es el nombre de Luis Alberto Galicia, presunto conductor de la empresa Los Rojitos. Y como sabemos, pues fue atacada últimamente y producto de esos disparos, 3 personas fallecieron, entre ellos un conductor. Sin embargo, hemos podido conversar con la familia de Luis Alberto Galicia, quienes llegaron en otra unidad de la empresa San Juanito, que también es extorsionada, y ellos decían pues que se trataba de una confusión. Finalmente es una versión de la familia. Las evidencias que tiene la policía es de un trabajo de investigación de 3 años. Incluso se les ha congelado la cuenta a todos ellos porque se sabe que a través de estas cuentas incluso podían recibir las cuentas o el dinero ilegal de la extorsión. Sin embargo, este hombre acusado por la policía de Luis Alberto Galicia, él cumplía un rol de datero, es decir, perfilar a las víctimas, a sus propios compañeros, una traición que finalmente compartía esta información con los propios delincuentes. Tampoco se ha descartado que pueda ser obligado a cumplir este rol. Muchas veces los propios criminales buscan a víctimas para obligarlos a compartir información bastante privilegiada dentro del grupo de los transportistas. Por supuesto, y hablemos también de aquella persona detenida alias El Chileno. ¿Cuál es la información que puedes compartir con nosotros? Este es un caso bastante interesante en torno a alias El Chileno, porque públicamente él dijo ser un próspero empresario, ¿no? Incluso se mostró bastante indignado cuando el año pasado el exministro del Interior, Juan José Santibáñez, lo presentó en un grupo de 10 delincuentes, cabecillas peligrosos de Lima, al mismo nivel o al mismo rango de alias El Monstruo. Sin embargo, él respondió ante las cámaras de Latina y dijo que nada de lo que se le acusaba era cierto, que si bien es cierto, reconoció que tenía un antecedente por robo agravado, pero que no era extorsionador. Un año después la historia cambió, ahora guarda silencio, nosotros también nos hemos acercado a él, no quiere responder ante las autoridades, incluso decía que no quería firmar ningún documento hasta que llegara su abogado. Sin embargo, las pruebas son contundentes, se le encontró dinero en efectivo, más de 1 millón de soles en su cuenta, y lo que se le acusa es no solamente de extorsionar, sino también de prestar una cuenta bancaria para que él reciba directamente el dinero. Y esta gran cantidad de dinero de 9 millones de soles incluso también paraba cuentas de España, cosa que también es más difícil de poder rastrear para las autoridades peruanas.
por supuesto, 9 millones de soles amasados en una investigación de 3 años de la policía, buscando seguir la ruta del dinero, que sabemos es la manera más eficiente para detectar quiénes son todos los tentáculos que conforman una organización criminal. Dineros que iban al extranjero, dineros que iban a distintas cuentas. Y claro, cuando va la policía y dice, señor, en su cuenta han ingresado estos dineros producto de la extorsión, todos dicen, yo no sabía, yo no fui, soy inocente, pero lo concreto es que uno no puede ni siquiera prestar su cuenta para depósitos que no le pertenecen. Eso tiene que entender toda persona. Es un potencial delito, más aún en un contexto de extorsiones. Pero ¿qué te parece, Smith, si compartimos las declaraciones más temprano recogidas al fiscal Jorge Chávez Cotrina de cara a esta investigación que ha llevado a la captura de distintas personas de esta organización criminal? Efectivamente, están utilizando las casas de apuesta y las casas de juego. Ellos compran una membresía donde abren una cuenta y depositan dinero para que vayan apostando y van retirando el dinero. En la casa de apuestas se ha determinado que han movido más de medio millón de soles, así como también en la casa de juego. Hay que tener en cuenta que todas las empresas por mandato de la ley tienen que tener lo que se conoce como el protocolo de prevención para evitar justamente que estas empresas sean utilizadas por delincuentes. No estamos diciendo, eso que quede claro, que estas empresas estén participando de estos actos extorsivos. Lo que pasa es que estos delincuentes están utilizando las debilidades de sus estructuras organizativas y su falta de protocolo de prevención para mover el dinero de las extorsiones. Es más, hay 2 agraviados a los cuales se les ha exigido que depositen parte del dinero en la extorsión en estas cuentas que han abierto en estas empresas. Y aquí tenemos que mirar lo que se hace con el tema de las casas de apuesta, porque recordemos que incluso desde el Congreso hubo iniciativas para reducirles los impuestos, para generar ciertos beneficios tributarios, en el entendido de darles algún marco especial. Un marco especial que luego termina siendo aprovechado por organizaciones criminales, por delincuentes. No hablemos ni siquiera del factor ludopatía, pero hablando específicamente sobre el tema de la fiscalización. Si no hay un seguimiento exhaustivo de la autoridad a esta forma de lavar dinero para estas organizaciones criminales, se vuelve sumamente riesgoso, porque lamentablemente cualquiera puede terminar abriendo de fachada estas casas de apuestas. En efecto, y lo que decía también el fiscal Chávez Cotrina es que no había un control mayor, minucioso, a este tipo de empresas, porque cualquier persona puede llegar con una gran cantidad de dinero, abrir una credencial en estas casas de apuesta y nadie lo rastrea. No solamente son casas de apuestas, sino también casinos bastante conocidos a través de la compra de credenciales de estas cuentas, y las víctimas depositaban precisamente a esas cuentas que nadie rastreaba. Es por eso que se hacía más difícil el control financiero. La unidad de inteligencia financiera detectó que mayormente esta gran cantidad de 9 millones de soles iba o se direccionaba precisamente a estas casas de apuestas que tienen muy poco control, como dice la Fiscalía. Muy bien, muchísimas gracias. Pendientes, por supuesto, y que todos estos elementos nos sirvan para tomar en cuenta qué manera realmente incluso se legisla a favor de las economías ilegales y cómo se pueden potenciar aquellas cosas que necesitan una fiscalización. Todo aquello que recibe muchísimo dinero necesita ser al detalle, a lo mínimo revisado y fiscalizado para evitar que desnaturalicen su función. Muchísimas gracias por la información que nos ha traído Smith, pero nosotros